Nunca imaginé que la peor traición de mi vida no vendría de un enemigo, sino de mi propio hijo, mientras su suegro me lanzaba comida en la cara y me gritaba: «La próxima vez, aprende tu lugar, viejo». Y lo único que escuché de Julián fue un murmullo patético: «Papá, por favor, no compliques las cosas. Me llamo Vicente Héctor Lozano, tengo 69 años, y esa noche, en ese fatídico comedor lleno de gente que se creía superior a mí, comprendí algo que me destrozó el alma. Había criado a un cobarde». Pero lo que ninguno de ellos sabía mientras se reían de mí y me miraban con desprecio es que yo ya había preparado algo que iba a cambiar todo. Antes de continuar con esta historia que todavía me duele en el pecho, quiero pedirte un favor. Si este relato te está tocando el corazón, si alguna vez te has sentido humillado o traicionado por alguien a quien amabas, ayúdame a llegar a los 7,000 suscriptores en este canal. Suscríbete ahora mismo y déjame un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo. Necesito saber que no estoy solo en esto, que hay gente que entiende lo que se siente cuando te pisan el orgullo. Y si esta historia te está removiendo algo por dentro, déjame también tu like. Vamos por los 200 likes en este video. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Ahora sí, déjame llevarte al principio de todo esto. Aquella noche, después de que el padre de Lorena, mi nuera, me humillara delante de toda su familia y sus amigos elegantes, después de que mi hijo me pidiera que no complicara las cosas en lugar de defenderme, me levanté de la mesa en silencio. No grité, no lloré, no supliqué. Simplemente saqué mi celular del bolsillo, abrí mis mensajes y escribí 2 palabras: «Puede comenzar». Y presioné enviar. Lo que vino después, bueno, eso lo cambió todo. Pero para que entiendas por qué hice lo que hice, para que comprendas la magnitud de esa traición y la justicia de mi respuesta, necesito llevarte años atrás. Necesito contarte quién soy yo, Vicente Héctor Lozano, y todo lo que sacrifiqué por ese hijo que me abandonó en el momento en que más lo necesitaba. Porque la historia no comenzó esa noche. Comenzó hace décadas, cuando yo era un hombre joven con las manos llenas de callos y el corazón lleno de sueños. Pero lo que nadie en esa mesa sabía es que cada gota de sudor que derramé construyendo mi vida también construyó mi venganza. Nací en un pueblo olvidado del estado de Oaxaca, tan pequeño que ni siquiera aparece en la mayoría de los mapas. Mi padre era campesino, mi madre vendía tamales en el mercado los domingos. Éramos pobres, pero teníamos dignidad. Esa palabra, dignidad, me la tatuó mi madre en el alma desde que era niño. «Vicente», me decía mientras remendaba mi única camisa para la escuela, «puedes no tener dinero, pero nunca permitas que te quiten el respeto. Un hombre sin respeto es un hombre sin nada». Guardé esas palabras como un tesoro durante toda mi vida. A los 16 años, mi padre murió de un infarto, trabajando bajo el sol. Yo era el mayor de 4 hermanos. No tuve opción. Dejé la escuela y me fui a Ciudad de México con 200 pesos en el bolsillo y una mochila rota al hombro. Los primeros años fueron un infierno. Trabajé de todo: cargador en el mercado de la Merced, ayudante en una tlapalería, lavaplatos en restaurantes donde la comida que tiraban era mejor que la que yo podía comprar. Dormía en cuartos compartidos con otros 10 hombres, todos igual de desesperados, todos igual de hambrientos. Pero yo tenía algo que muchos no tenían: visión y terquedad. A los 23 años, con los ahorros que había juntado centavo por centavo, compré un carrito de herramientas y comencé a ofrecer servicios de plomería y electricidad. Iba de colonia en colonia, tocando puertas, ofreciendo trabajo honesto a precio justo. Y la gente confiaba en mí. Porque yo no robaba, no hacía mal trabajo y siempre cumplía mi palabra. Poco a poco, el carrito se convirtió en una camioneta. La camioneta en 2. Las 2 en una pequeña ferretería. Y esa ferretería, con los años, en un negocio respetable de materiales de construcción, con 3 sucursales en diferentes zonas de la Ciudad de México. Pero en medio de todo ese crecimiento, hubo un momento que lo cambió todo. Conocí a Marisol. Era mesera en una fonda donde yo almorzaba cada día después del trabajo. Tenía una sonrisa que iluminaba todo el lugar y una bondad en los ojos que me desarmó por completo. Me enamoré de ella en 2 semanas. A los 6 meses,
Nos casamos en una ceremonia sencilla en una iglesia del barrio, y a los 2 años nació Julián, mi hijo, mi todo. Recuerdo la primera vez que lo tuve en brazos, tan pequeño, tan frágil, mirándome con esos ojos enormes y confiados. Le prometí en ese momento que él nunca pasaría lo que yo pasé, que él tendría educación, oportunidades, una vida mejor. Y cumplí esa promesa. Vaya que la cumplí. Pero la vida tiene una manera cruel de cobrarte la felicidad. Cuando Julián tenía apenas 7 años, Marisol empezó a sentirse cansada todo el tiempo. Pensamos que era el trabajo, el estrés, pero los doctores encontraron algo peor, cáncer de páncreas, avanzado. Luchamos. Dios santo, ¿cómo luchamos? Vendí una de mis sucursales para pagar los tratamientos. Trabajaba de día y pasaba las noches en el hospital, sosteniendo su mano mientras las máquinas pitaban a nuestro alrededor. Pero no fue suficiente. Marisol murió una madrugada de marzo, con la primavera empezando afuera y la vida terminándose en 1900 en esa habitación fría de hospital, y yo me quedé solo con Julián, un niño de 9 años que acababa de perder a su madre y un hombre de 35 que acababa de perder el amor de su vida. Pero no me derrumbé, no podía. Tenía un hijo que dependía de mí. Me convertí en padre y madre a la vez. Preparaba el desayuno de Julián antes de que amaneciera, lo llevaba a la escuela, trabajaba como loco toda la mañana y tarde, lo recogía, lo ayudaba con la tarea, le preparaba la cena, revisaba que se lavara los dientes, le leía cuentos hasta que se quedaba dormido. Y después, cuando él dormía, yo me ponía a trabajar en las cuentas del negocio, a planear, a luchar para que nunca nos faltara nada. Los fines de semana eran nuestros. Íbamos al parque, al cine, a comer tacos en su puesto favorito. Le enseñé a andar en bicicleta, a jugar fútbol, a ser un hombre de bien. Lo metí en la mejor escuela privada que pude pagar. Después, en una preparatoria cara en la zona rosa. Y cuando llegó el momento, Julián entró a estudiar administración de empresas en la Universidad Iberoamericana, una de las mejores del país. Yo estaba orgulloso, tan orgulloso. Cada peso que invertí en su educación, cada hora extra de trabajo, cada sacrificio, lo hice con amor. Porque él era mi legado, mi razón de seguir adelante después de que Marisol se fue. Julián se graduó con honores, empezó a trabajar en mi negocio, y yo comencé a enseñarle todo. Cómo tratar a los proveedores, cómo manejar a los empleados, cómo mantener la reputación de honestidad que habíamos construido durante décadas. Él era inteligente, aprendía rápido, y yo soñaba con el día en que le entregaría todo, sabiendo que estaría en buenas manos. Pero entonces llegó ella, Lorena. La conoció en un evento empresarial. Era gerente de marketing en una empresa de su padre, un hombre llamado Rodrigo Méndez Villareal, que venía de una familia de dinero viejo de Polanco, gente que nunca había trabajado con las manos, que heredaba empresas en lugar de construirlas. Al principio me alegré por Julián. Se veía enamorado, feliz, pero la primera vez que conocí a Lorena y a su familia, ahí comenzó todo. Y lo que empezó como pequeñas miradas de desprecio, pronto se convertiría en la humillación más grande de mi vida. La primera cena con la familia de Lorena fue en su casa de Lomas de Chapultepec, una mansión, para ser exactos, 3 pisos, jardines perfectamente cuidados, fuente en la entrada, y un tipo con uniforme que abrió la puerta cuando llegamos. Yo llevaba mi mejor traje, uno que había comprado especialmente para la ocasión. Me había afeitado con cuidado, lustrado los zapatos hasta que brillaban. Quería causar buena impresión. Rodrigo Méndez Villareal me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era un hombre de mi edad, quizás un par de años menor, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y un reloj que probablemente costaba más que mi camioneta. «Así que tú eres Vicente», dijo, estrechando mi mano con un apretón calculadamente flojo. «Julián nos ha contado mucho sobre ti». La forma en que dijo mucho me hizo sentir incómodo. Su esposa, Patricia, era una mujer delgada con demasiadas cirugías plásticas y una sonrisa igual de falsa que la de su marido. Me saludó apenas con las puntas de los dedos, como si tocarme completo fuera contagioso. Durante la cena,
sirvieron vino francés que yo ni siquiera podía pronunciar. Usaron términos en inglés para hablar de sus viajes a Europa. Patricia mencionó, casualmente, que acababan de volver de un fin de semana en sus departamentos de Miami. Yo intentaba seguir la conversación, pero era obvio que estaba fuera de lugar. En un momento, Rodrigo me preguntó, ¿y tú a qué te dedicas, Vicente? Tengo un negocio de materiales de construcción, respondí con orgullo. 3 sucursales. Lo empecé desde cero hace más de 30 años. Ah, ferretería, dijo él, y hubo algo en su tono que me hizo apretar la mandíbula. ¡Qué práctico! Patricia se rió detrás de su copa de vino. Julián no dijo nada. Esa fue la primera señal. Pequeña, sutil, pero estaba ahí. Mi hijo no me defendió. Las reuniones siguientes fueron peores. En el cumpleaños de Patricia, Rodrigo hizo un brindis donde mencionó lo afortunado que era Julián de ahora tener acceso a una familia con verdadera tradición empresarial. Como si mis 3 décadas de trabajo honesto no significaran nada. En la boda de un primo de Lorena, me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la familia principal. Julián estaba en la mesa de honor con los Méndez. Cuando fui a saludarlo, Rodrigo me interceptó. «Vicente, qué bueno verte. Oye, ¿conoces al mesero? Creo que necesitamos más vino en nuestra mesa». Me confundió con el servicio, y se rió, como si fuera un chiste inocente. Lorena se tapó la boca disimulando una sonrisa, y Julián solo bajó la mirada y cambió de tema. Pero fue empeorando. Empecé a notar cambios en mi hijo, cambios que me rompían el corazón poco a poco. Dejó de ir a mi casa los domingos, nuestra tradición desde que era niño. Antes íbamos juntos a comer barbacoa a nuestro puesto favorito en Xochimilco. Hablábamos de la vida, de los recuerdos de su mamá, del negocio. Ahora siempre tenía compromisos con la familia de Lorena. Comenzó a vestirse diferente, trajes italianos carísimos que yo sabía que no podía pagar con su sueldo. Lorena, o más bien su padre, lo estaba financiando. Empezó a hablar diferente también. Usaba palabras que nunca había usado, un acento ligeramente más fresas, como si estuviera borrando su origen. Un día fui a las oficinas de mi negocio y escuché a Julián hablando por teléfono con alguien de la familia de Lorena. «Sí, ya sé. Mi papá es un poco rústico, pero es buena persona. No te preocupes, estoy trabajando en pulir las cosas aquí. Eventualmente voy a modernizar todo esto». Rústico. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. ¿Rústico? ¿Ese era yo para él ahora? ¿El hombre que se partió el lomo para darle todo? Pero me callé, me tragué el dolor, porque aún tenía esperanza de que esto fuera solo una fase, que Julián recordara quién era y de dónde venía. Qué ingenuo fui. La tensión creció. Rodrigo empezó a ser más directo con sus desprecios. En una comida familiar en un restaurante elegante de Polanco, empezó a contar anécdotas graciosas sobre gente corriente que trataba de codearse con la alta sociedad. «Hay que tener cuidado con los trepadores sociales», dijo, mirándome directamente. «Gente que viene de Middlesex abajo y cree que por tener un poco de dinero ya pertenece a ciertos círculos». Patricia se rió. Lorena sonrió incómoda. Julián se quedó callado, moviendo la comida en su plato. Y yo sentí cómo se me hacía un nudo en la garganta. Pero lo peor aún estaba por venir. Un domingo Rodrigo me llamó personalmente, cosa rara, porque nunca me había llamado antes. «Vicente, vamos a hacer una cena familiar importante este viernes. Unos inversores que quiero que conozcan a Julián. Sería bueno que vinieras. Es formal, así que, ya sabes, usa tu mejor ropa». Algo en su tono me puso nervioso, pero acepté. Pensé que tal vez era una oportunidad de arreglar las cosas, de demostrarles que yo también podía estar en su mundo. Los días previos, Julián estuvo distante. Cuando intenté hablar con él sobre la cena, solo me decía, «Sí, papá, nos vemos allá». El viernes llegué a la casa de los Méndez exactamente a las 8 p.m., como me habían indicado. Cuando entré al comedor, había al menos 20 personas, gente elegante, importante, todos con sus trajes impecables y sus conversaciones en voz baja sobre negocios y política. Me senté donde me indicaron, al final de la mesa,
frente a Rodrigo que presidía en la cabecera. Julián estaba a su derecha, Lorena a su izquierda, y yo estaba donde pusieron al invitado que no querían realmente ahí. La cena comenzó. Trajeron platos sofisticados que yo apenas reconocía. Todos comían con elegancia estudiada, hablaban de temas que yo no dominaba, y entonces Rodrigo levantó su copa. «Quiero hacer un brindis», dijo con voz fuerte, «por las familias que saben mantenerse en su círculo, que entienden el valor de la tradición y la clase». Hubo murmullos de aprobación, y entonces me miró directamente. Y también por aquellos que están aprendiendo cuál es su lugar en el mundo. Algunos se rieron nerviosamente. Yo sentí cómo me ardían las mejillas, pero no dije nada. Aún no. Tomé un trago de agua y traté de mantener la compostura. Pero lo que sucedió minutos después cruzó una línea que nunca debió cruzarse. La comida principal llegó, un corte de carne que probablemente costaba lo que yo ganaba en una semana. Lo estaban sirviendo con una salsa oscura y guarniciones que parecían obras de arte. Yo comía en silencio, tratando de ser invisible, de no cometer ningún error que les diera más munición para burlarse de mí. Pero Rodrigo no había terminado. «Vicente», dijo de repente, su voz cortando todas las conversaciones de la mesa. Todos voltearon a verme. «Cuéntanos, ¿cómo es eso de trabajar con las manos? Debe ser tan diferente a lo que hacemos nosotros». Había condescendencia pura en cada palabra. Tragué el bocado que tenía en la boca. «Es trabajo honesto», dije con voz firme. «He construido mi negocio con esfuerzo y...» «Claro, claro», me interrumpió, agitando la mano como espantando una mosca. «No dudo que sea honesto, pero hay niveles, ¿no? Hay gente que construye imperios y gente que vende clavos». Risas sofocadas alrededor de la mesa. Sentí cómo me hervía la sangre. Miré a Julián esperando, rogando que dijera algo. Él tenía la vista clavada en su plato. «Rodrigo», intenté mantener la calma. «Con todo respeto, mi negocio ha dado trabajo a más de 50 familias durante años. He educado a mi hijo, «Ah, sí, tu hijo». Rodrigo me interrumpió otra vez, ahora con una sonrisa que no era una sonrisa. «Julián es un buen muchacho. Afortunadamente, ahora está con nosotros, aprendiendo cómo se hacen realmente los negocios, cómo se mueve uno en círculos de verdadero poder». «Lo que quiere decir mi esposo», agregó Patricia con voz melosa y venenosa, «es que Julián tiene mucho potencial. Solo necesitaba el ambiente adecuado para desarrollarlo. Lejos de limitaciones». «Limitaciones», se refería a mí. «Mira, Vicente», continuó Rodrigo, ahora reclinándose en su silla como un rey en su trono. «No te ofendas, pero hay una realidad que debes aceptar. Existe una jerarquía natural en la sociedad. Hay gente como nosotros que venimos de familias establecidas, con educación, con refinamiento, y hay gente como tú que hace su mejor esfuerzo». Cada palabra era una bofetada. «Y no tiene nada de malo», siguió, «cada quien en su lugar. Pero cuando alguien trata de escalar donde no pertenece, cuando trata de infiltrarse en espacios que no le corresponden», se detuvo, mirándome fijamente. Eso puede ser incómodo para todos. El silencio en la mesa era sepulcral. Todos me miraban esperando mi reacción. Miré a Julián otra vez. Mi hijo, mi vida entera. «Julián», dije con voz quebrada, «¿vas a permitir que me hablen así?». Él finalmente levantó la vista, y lo que vi en sus ojos me destruyó. Vergüenza. No por lo que me estaban haciendo a mí, sino vergüenza de mí. «Papá», murmuró apenas. «¿Papá qué?», presioné. «¿Vas a defenderme o no?». Rodrigo se rió. «Ay, Vicente, no pongas a Julián en una posición incómoda. Él sabe cuál es su futuro ahora. Está con mi hija, va a heredar parte de mi imperio, va a ser alguien de verdad. ¿Qué quieres que haga? ¿Que tire todo eso por qué? ¿Orgullo malentendido?». Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Me levanté de mi silla. «Vengo de una familia humilde, sí. Empecé sin nada, sí, pero tengo algo que ustedes nunca van a tener: dignidad». «¿Dignidad?». Rodrigo se rió abiertamente ahora. «Vicente, por favor»,
La dignidad no paga las cuentas, la dignidad no abre puertas, la dignidad no... Tomó el plato de salsa que estaba frente a él, y antes de que pudiera procesarlo, lo lanzó hacia mí. La salsa oscura me golpeó en pleno pecho, manchando mi camisa blanca, mi mejor saco, escurriendo por mi ropa, mientras todos en la mesa ahogaban gritos de sorpresa. Pero nadie se movió para ayudarme. Rodrigo se puso de pie lentamente, limpiándose las manos con una servilleta, como si acabara de tocar algo sucio. Caminó hacia mí, se detuvo a centímetros de mi cara y dijo con voz fría y clara: «La próxima vez aprende tu lugar, viejo. Aquí no eres nada. Eres el padre del novio de mi hija nada más, y eso solo porque Julián salió de ti. Pero en esta familia, en este mundo, tú no pintas, no perteneces, y entre más rápido lo entiendas, mejor para todos». Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no iba a darle el gusto de verme llorar. Miré a Julián una última vez. «Hijo», dije con voz temblorosa, «¿vas a decir algo?» Él abrió la boca, cerró los ojos, y murmuró tan bajo que casi no lo escuché: «Papá, por favor, no compliques las cosas, no compliques las cosas. Mi hijo me estaba pidiendo que aceptara la humillación, que me tragara el desprecio, que me quedara callado mientras su suegro me pisoteaba. En ese momento supe que lo había perdido. Pero también supe algo más. Yo no iba a salir de ahí como una víctima». Con las manos temblando, saqué mi celular del bolsillo. Todos me miraban con curiosidad, algunos con burla en los ojos. Abrí mis mensajes. Busqué el contacto que T había guardado hacía semanas, cuando empecé a sospechar que algo así podría pasar. Escribí exactamente 2 palabras: «Puede comenzar», y presioné enviar. Rodrigo frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo?» No respondí. Simplemente me limpié la salsa de la cara con la servilleta, la dejé caer sobre la mesa y caminé hacia la salida con la cabeza en alto. «Vicente, no puedes irte así», gritó Patricia. Pero yo ya estaba en la puerta. Julián me alcanzó en el pasillo. «Papá, espera, yo...» Me detuve, me volteé. Lo miré a los ojos. «Hoy no solo perdiste a tu padre», le dije con voz quebrada pero firme. «Perdiste tu apellido, tu historia y tu dignidad. Y vas a tardar mucho tiempo en entender lo que realmente perdiste hoy». Salí de esa casa con la ropa manchada y el corazón destrozado, pero también con un plan en marcha. Un plan que estaba a punto de cambiar todo. Lo que nadie en esa mesa sabía, lo que Rodrigo con toda su arrogancia y Julián con toda su cobardía no podían ni imaginar, era que yo había visto venir esto desde hace meses. No soy un hombre ingenuo. 70 años en este mundo me han enseñado a leer a las personas, a detectar las intenciones ocultas detrás de las sonrisas falsas. Desde la primera cena en casa de los Méndez, desde ese primer comentario despectivo disfrazado de broma, supe que eventualmente llegaríamos a esto, a un momento de quiebre, a una humillación pública diseñada para ponerme en mi lugar. Y cuando vi cómo Julián comenzaba a cambiar, cómo empezaba a avergonzarse de mí, de su origen, de todo lo que habíamos construido juntos, supe que tenía que protegerme. Porque hay una diferencia entre ser humilde y ser tonto. Y yo nunca he sido tonto. 3 meses antes de esa cena, contraté a un investigador privado. Un tipo discreto, profesional, recomendado por un abogado amigo mío. Le di un trabajo sencillo. Investiga a Rodrigo Méndez Villarreal. Quiero saber todo sobre sus negocios, su vida, sus secretos, todo. El investigador me miró con curiosidad. ¿Puedo preguntar por qué? Porque un hombre que trata a otros con tanto desprecio, le dije, siempre tiene algo que ocultar. Y tenía razón. 2 semanas después, el investigador llegó a mi oficina con una carpeta gruesa. Se sentó frente a mí y dijo, «Don Vicente, encontré cosas muy interesantes». Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos, fotografías, registros. Resultó que el imperio empresarial de Rodrigo Méndez Villarreal no era tan limpio como él presumía. Su empresa principal, una compañía de desarrollo inmobiliario, había sido investigada 2 veces por supuestas irregularidades en licitaciones públicas.
sobornos a funcionarios, documentos falsificados. Nada que se hubiera comprobado legalmente, pero suficiente evidencia circunstancial para levantar muchas banderas rojas. Había más. Rodrigo había tenido una amante durante 5 años, una mujer 25 años menor que él, a quien le había comprado un departamento en la Condesa y le pagaba una mensualidad generosa. Patricia aparentemente no sabía nada, o tal vez sí sabía y prefería ignorarlo. A la gente como ella le importa más mantener las apariencias que enfrentar la verdad. Pero lo más jugoso, lo que realmente me hizo sonreír cuando lo leí, era esto. La empresa de Rodrigo estaba al borde de la quiebra. Había hecho inversiones terribles en proyectos que no despegaron. Había pedido préstamos enormes a bancos que ahora estaban exigiéndole pagos que él no podía cubrir. Y para mantener la fachada de riqueza, de éxito, de poder, había estado desviando fondos de manera ilegal, evasión fiscal, lavado de dinero, fraude corporativo. Todo estaba ahí documentado, esperando a que alguien lo expusiera. «¿Qué quiere que haga con esto?», me preguntó el investigador. «Por ahora nada», le dije, «pero quiero que sigas investigando, y si llega el momento, quiero que estés listo para actuar». Él asintió. Sabía exactamente lo que yo estaba preparando. Además del investigador también. Hablé con mi abogado, Martín Solís, un hombre que me había ayudado a construir legalmente mi negocio durante años. «Martín», le dije un día en su oficina, «necesito que revises todos mis documentos legales, el testamento, la estructura de mi empresa, todo». «¿Algún problema, Vicente?» «Digamos que quiero asegurarme de que si algo pasa, si las cosas se ponen feas con mi hijo, yo mantenga el control absoluto de lo que he construido». Martín me miró con seriedad. «¿Tan mal está la situación con Julián?» No respondí. No necesitaba hacerlo. Durante las siguientes semanas, Martín reestructuró todo. Modificamos el testamento con cláusulas específicas. Aseguramos que Julián no pudiera simplemente tomar el control de mi negocio sin cumplir ciertas condiciones. Protegimos los activos. Y además hicimos algo más. Le di a Martín instrucciones específicas. Si yo te envío un mensaje que diga «puede comenzar», quiero que inmediatamente ejecutes el plan que vamos a diseñar ahora. «¿Qué plan?», preguntó. Y entonces se lo expliqué. Esa noche, después de la humillación en casa de los Méndez, cuando envié ese mensaje desde el comedor mientras todos me miraban con desprecio, no estaba siendo impulsivo. Estaba activando todo lo que había preparado cuidadosamente durante meses. Cuando llegué a mi casa, solo con la ropa manchada de salsa, con el corazón roto, me quité el saco arruinado y me serví un whisky. No porque quisiera emborracharme, sino porque necesitaba algo que me ayudara a procesar el dolor. Mi teléfono sonó. Era Martín. «Vicente, recibí tu mensaje. ¿Estás seguro de esto?» «Completamente», respondí con voz firme. «Muy bien. Mañana a primera hora comenzamos. Para el mediodía todo estará en marcha». «Perfecto». Colgué y me quedé mirando la fotografía que tenía en la repisa. Julián de niño, sonriendo, abrazándome después de su graduación de secundaria. Cuánto habían cambiado las cosas. Esa noche no dormí. No por nervios, sino por una mezcla extraña de dolor y anticipación. Porque sabía que lo que vendría sería devastador para ellos, pero también sabía que era necesario. A la mañana siguiente, Martín ejecutó la primera parte del plan. Envió un paquete completo de información, todo lo que el investigador había encontrado sobre Rodrigo, a la Secretaría de Hacienda, a la Fiscalía Anticorrupción y a 3 medios de comunicación especializados en investigación. Todo de manera anónima, por supuesto, pero con evidencia suficiente para que comenzaran sus propias investigaciones. También activamos la segunda parte. Notificamos formalmente a Julián que debido a diferencias irreconciliables en visión empresarial, su participación en mi empresa quedaría congelada hasta nuevo aviso. No lo echamos, pero dejamos claro que ya no tenía el poder que creía tener. Y finalmente, la tercera parte, mi favorita. Le enviamos una carta formal a Rodrigo Méndez Villarreal, firmada por mis abogados, informándole que teníamos en nuestro poder información comprometedora sobre sus negocios y que si volvía a acercarse a mí o a difamarme de cualquier manera,
Toda esa información se haría pública inmediatamente. No era chantaje, era protección, era establecer límites, era recordarle que el viejo rústico al que había humillado no era tan indefenso como pensaba. Mi teléfono comenzó a sonar esa misma tarde. Julián. No contesté. Llamó 5 veces más. Dejó mensajes de voz que no escuché. Finalmente, me envió un mensaje de texto. Papá, ¿qué está pasando? Rodrigo, está furioso. Dice que le enviaron información a las autoridades. ¿Fuiste tú? Por favor, necesitamos hablar. Leí el mensaje y lo dejé en visto, porque ahora era mi turno de guardar silencio. Ahora era mi turno de hacerlo esperar, de dejarlo en la incertidumbre, de que sintiera aunque sea una fracción de lo que yo sentí cuando me abandonó en ese comedor. Los días siguientes fueron un terremoto. Las autoridades efectivamente comenzaron a investigar a Rodrigo. Los medios publicaron artículos sobre irregularidades en empresa de desarrollo inmobiliario. Su nombre empezó a aparecer en las noticias y no de buena manera. Sus amigos de la alta sociedad comenzaron a distanciarse. Las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar. Los socios comerciales empezaron a hacer preguntas incómodas. El imperio de mentiras que Rodrigo había construido comenzaba a desmoronarse, y yo observaba todo desde la distancia, con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la justicia, aunque fuera de esta forma retorcida, estaba llegando. Tristeza porque mi hijo estaba en medio de todo esto, y por más que me había traicionado, seguía siendo mi hijo. Pero lo que aún no sabían era que esto era solo el principio, porque la verdadera jugada maestra aún estaba por venir. La bomba explotó exactamente 2 semanas después de esa cena fatídica. Un miércoles por la mañana, la Fiscalía Anticorrupción citó formalmente a Rodrigo Méndez Villarreal para declarar sobre presuntas irregularidades fiscales y desvío de fondos en su empresa. Para el mediodía, la noticia estaba en todos los medios económicos. Empresario de Polanco, investigado por fraude millonario. Las fotografías de Rodrigo, siempre tan pulcro, tan elegante, saliendo de las oficinas de la Fiscalía con cara de pánico, circulaban por todas partes. Su imperio de cristal comenzaba a hacerse añicos. Pero yo no me detuve ahí, porque la humillación que él me había hecho vivir no merecía solo consecuencias legales, merecía algo más personal, algo que le doliera en el alma, no solo en el bolsillo. A través del investigador hice llegar a Patricia, su esposa, toda la información sobre la amante. Fotografías de Rodrigo entrando al departamento de la condesa, recibos de transferencias bancarias, mensajes de texto guardados en respaldos de celular, todo. La dejé en un sobre manila en la puerta de su casa con una nota sencilla. Pensé que te gustaría saber con quién ha estado tu esposo estos últimos 5 años. Una mujer preocupada por otra. No firmé. No era necesario. 2 días después, Patricia pidió el divorcio. Y en México, cuando una mujer de sociedad pide el divorcio, no lo hace en silencio. Lo hace con escándalo, con abogados agresivos y con la intención de quedarse con la mitad de todo. Rodrigo no solo enfrentaba cargos criminales, ahora enfrentaba la destrucción de su matrimonio y la pérdida de la mitad de sus activos, los que quedaban, porque muchos ya estaban congelados por las autoridades. Julián me llamó desesperado. Esta vez contesté, «Papá, por favor, necesito verte. Esto se está saliendo de control». «Ah, ¿sí?», respondí con voz fría. «¿Ahora sí necesitas verme? ¿Ahora sí existo para ti?» «Papá, no es momento para esto. Rodrigo está destruido. La empresa está colapsando. Lorena está histérica porque sus padres se están divorciando. Y todos dicen que alguien filtró información de manera intencional». ¿Y? Silencio del otro lado. «Papá, ¿fuiste tú?». No respondí inmediatamente. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, que la duda lo carcomiera. «Julián», dije finalmente, «durante años te enseñé algo que aparentemente olvidaste. Las acciones tienen consecuencias. Rodrigo me humilló, me tiró comida encima, me dijo que aprendiera mi lugar y tú te quedaste callado». «Papá, yo...». «Lo siento, en serio lo siento. Estaba asustado,
Confundido, yo... ¿Asustado de qué?, interrumpí. ¿De defenderme? ¿De decirle a ese hombre que se estaba pasando de la raya? ¿Asustado de perder el dinero de tu suegro? No es solo por el dinero. Entonces, ¿qué es, Julián? Explícamelo, porque yo me partí la espalda criándote solo después de que tu madre murió. Trabajé 20 horas al día para darte la mejor educación, la mejor vida. Y tú me pagaste con silencio cuando más te necesitaba. Escuché que sollozaba del otro lado. Lo sé, papá. Lo sé y me odio por eso. Todos los días desde esa cena me odio por no haberte defendido. Pero por favor, necesito tu ayuda. Ahora. ¿Mi ayuda para qué? Rodrigo dice que si no se resuelve esto, va a arrastrar a todos con él, incluyéndome. Dice que yo firmé algunos documentos de la empresa sin leer bien, y que si hay cargos criminales, yo también podría estar implicado. Ahí estaba, la verdadera razón de su llamada. No era arrepentimiento genuino, era pánico, era desesperación por salvarse. Julián, dije con voz cansada, no puedo ayudarte con eso. Pero tú iniciaste esto, tú enviaste la información. Yo no, inicié nada, respondí con calma. Rodrigo inició esto cuando decidió que humillarme era aceptable, cuando decidió que por tener más dinero podía tratarme como basura. Yo solo me defendí. ¿Defenderte? Papá, lo estás destruyendo. No, Julián, él se destruyó solo. Yo solo destapé la verdad. Si Rodrigo no hubiera cometido fraude, no habría nada que investigar. Si hubiera sido fiel a su esposa, no habría divorcio. Si hubiera sido un hombre decente, nada de esto estaría pasando. ¿Y yo qué? ¿También merezco ser destruido? Esa pregunta me dolió más de lo que esperaba. Tú, Julián, tú te destruiste solo cuando elegiste el dinero y el estatus sobre la dignidad y la lealtad. Cuando me abandonaste en esa mesa, te abandonaste a ti mismo. Papá, por favor. Pero a diferencia de Rodrigo, continué, tú aún tienes oportunidad de redimirte, de encontrar quién realmente eres debajo de todos esos trajes caros y esa vida falsa. ¿Cómo? ¿Qué quieres que haga? Quiero que vengas a mi casa mañana, a las 10 de la mañana, solo tú, sin Lorena, sin Rodrigo, sin nadie, y quiero que tengamos una conversación honesta, de hombre a hombre, de padre a hijo. ¿Y entonces me ayudarás? Hablaremos mañana. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche preparé café y saqué documentos que Julián necesitaba ver. Porque mi plan no era solo destruir a Rodrigo. Mi plan era más complejo, más profundo. Sí, quería justicia. Sí, quería que ese hombre arrogante pagara por su crueldad. Pero, más que nada, quería recuperar a mi hijo. No al Julián que se había convertido en estos últimos años, esa versión cobarde y superficial que me avergonzaba. Quería recuperar al Julián que crié, al niño que me abrazaba después de mis largas jornadas de trabajo, al joven que soñaba con hacerme sentir orgulloso, y para hacer eso necesitaba romperlo primero. Necesitaba que toda esa fachada que había construido con la familia Méndez se viniera abajo para que pudiera ver claramente quién se había convertido. A veces, el amor más grande se demuestra no protegiendo a alguien de las consecuencias de sus acciones, sino dejando que las enfrente. La mañana siguiente, Julián llegó exactamente a las 10. Venía demacrado, con ojeras profundas, sin afeitar. Nada que ver con el hombre elegante y pulcro que había sido en esa cena. Se veía humano otra vez. «Pasa», le dije simplemente. Entramos a mi estudio. Nos sentamos uno frente al otro, con décadas de historia entre nosotros y una brecha que parecía imposible de cerrar. «Julián», comencé, «antes de que digas nada hay algo que necesitas entender. Lo que le hice a Rodrigo no fue venganza caprichosa, fue justicia. Ese hombre es un criminal y merecía ser expuesto». «Lo sé», murmuró. «He visto los documentos, los cargos son reales». «¿Y tú? ¿Realmente firmaste cosas sin leer?», asintió avergonzado. Rodrigo decía que era rutinario, que solo necesitaba mi firma como formalidad. Yo confié. Fui un idiota. Fuiste ingenuo y codicioso.
Querías tanto ser parte de ese mundo que dejaste de usar tu criterio. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Papá, lo arruiné todo. Arruiné mi relación contigo, me metí en problemas legales, mi matrimonio está tambaleándose porque Lorena me culpa por no proteger a su familia. ¿Y qué quieres hacer ahora? Me miró con ojos rojos. Quiero arreglarlo. Quiero que me perdones. Quiero volver a ser tu hijo. Esas palabras me rompieron y me sanaron al mismo tiempo. Pero antes de darle mi respuesta, había una última cosa que él necesitaba enfrentar. Me levanté y saqué de mi escritorio una carpeta. La puse frente a Julián. «Ábrela», le dije. Con manos temblorosas, abrió la carpeta. Adentro había documentos legales, fotografías, reportes. «Esto es todo lo que el investigador encontró sobre Rodrigo», expliqué. «Fraude, evasión fiscal, infidelidad. Todo. Esto es lo que envié a las autoridades». Julián hojeaba los papeles con expresión de horror creciente. «¿Pero hay algo más?», continué. Saqué otra carpeta. «Esto es lo que mi abogado preparó para protegerte a ti». «¿Protegerme?». «Revisamos cada documento que firmaste. Encontramos inconsistencias, fechas alteradas, cláusulas agregadas después de tu firma. Todo indica que Rodrigo te usó como escudo legal sin tu conocimiento real». Los ojos de Julián se abrieron enormes. ¿Qué significa eso? Significa que cuando mis abogados presenten esta evidencia a tu abogado defensor, vas a poder demostrar que fuiste víctima de manipulación, no cómplice voluntario. No saldrás completamente limpio, pero tampoco irás a la cárcel. Papá, hiciste esto por mí. Lo hice porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hijo, y porque tu madre, que en paz descanse, nunca me perdonaría si te dejara caer. Julián rompió en llanto, un llanto profundo de esos que vienen desde el alma. Se levantó y trató de abrazarme. Yo di un paso atrás. «Espera», le dije con voz firme. «Antes de que pienses que todo está perdonado, necesito que entiendas algo muy claro». Se detuvo limpiándose las lágrimas. «Te voy a ayudar con el problema legal. Pero nuestra relación, esa va a tomar mucho tiempo en sanar. No puedes simplemente decir, lo siento, y esperar que todo vuelva a ser como antes». «Lo entiendo», dijo con voz quebrada. «De verdad, porque necesito que comprendas la profundidad de lo que hiciste. No solo te quedaste callado mientras me humillaban, te avergonzaste de mí, renunciaste a todo lo que te enseñé, a todos los valores que tu madre y yo te inculcamos. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por estatus? ¿Por pertenecer a un club de gente que en realidad no vale nada?» «Tenías razón», admitió. «Rodrigo no vale nada. Su dinero era sucio, su imperio era mentira, su familia es disfuncional. Y yo cambié quién era solo para encajar ahí». «Exacto. Y esa es la lección que necesitabas aprender. El dinero no define tu valor. Tu carácter sí, tu integridad sí, tu capacidad de defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil, eso es lo que te hace un hombre». Julián asintió, genuinamente avergonzado. «Ahora», continué, «si de verdad quieres reconstruir nuestra relación, vas a tener que demostrarlo, no con palabras, sino con acciones. Lo que sea, papá, lo que necesites. Primero, vas a divorciarte de Lorena». Su rostro mostró shock. «¿Qué? Mientras sigas casado con ella, seguirás atado a esa familia tóxica, y yo no voy a tener ninguna relación con los Méndez nunca más, en mi vida. Así que decides ella o yo». Respiró profundo, y después de un largo silencio, asintió. «Tienes razón. Además, después de todo esto, ella me desprecia tanto como yo me desprecio a mí mismo. No hay amor ahí, nunca lo hubo realmente. Segundo, vas a volver a trabajar en el negocio familiar, pero desde abajo, nada de oficina ejecutiva. Vas a comenzar en el almacén, vas a cargar cajas, vas a atender clientes, vas a recordar de dónde venimos. Está bien. Y tercero, vas a ir a terapia, porque tienes cosas que resolver en tu cabeza y en tu corazón que yo no puedo arreglar por ti. Lo haré». Me acerqué a él finalmente. Puse mi mano en su hombro. «Julián, te quiero. Nunca he dejado de quererte, pero el amor no significa aceptar cualquier cosa.
El amor verdadero también significa poner límites, exigir respeto y dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Lo entiendo ahora, papá. De verdad que sí. Esta vez sí lo abracé, y él se aferró a mí como cuando era niño y tenía pesadillas. 6 meses después, Rodrigo Méndez Villarreal fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude fiscal y lavado de dinero. Su empresa fue liquidada para pagar deudas, su reputación destruida para siempre. Patricia se quedó con lo poco que quedaba en el divorcio y se mudó a España, donde al parecer nadie conocía el escándalo. Lorena y Julián se divorciaron amigablemente. Ella rehizo su vida lejos del escándalo. Él rehizo la suya conmigo. Mi hijo cumplió su palabra. Trabajó duro, fue a terapia y poco a poco comenzó a parecerse otra vez al hombre que yo había criado. No fue fácil. Hubo momentos de tensión, de silencios incómodos, de conversaciones difíciles, pero sanamos. Y un domingo, casi un año después de aquella cena fatídica, Julián y yo fuimos a comer barbacoa a nuestro puesto favorito en Xochimilco, como hacíamos antes. Comimos en silencio un rato, y luego él dijo: «Papá, gracias por no rendirte conmigo». «Nunca me rendiría contigo», respondí. «Eres mi hijo, pero la próxima vez que alguien me falte al respeto delante de ti, más te vale que recuerdes lo que costó tu silencio». Sonrió tristemente. «Créeme, nunca lo olvidaré». Hoy mi negocio sigue fuerte. Julián trabaja a mi lado, pero ya no con arrogancia, sino con humildad genuina, con ganas de aprender, con respeto renovado. ¿Recuperé completamente a mi hijo? No sé si alguna vez recuperaré al 100% la relación que teníamos antes. Las heridas sanan, pero las cicatrices permanecen. Pero aprendimos algo importante los dos, que el verdadero valor de una persona no se mide por el dinero en su cuenta bancaria o por los apellidos que lleva. Se mide por su carácter cuando nadie está mirando, por su valentía para defender lo correcto, por su capacidad de reconocer sus errores y trabajar para enmendarlos. Y esa lección no tiene precio. Si esta historia te tocó el corazón, si has vivido algo similar, o si simplemente crees en la justicia y la dignidad humana, déjame tu comentario contándome qué te pareció. ¿Crees que hice lo correcto? ¿Habrías actuado diferente? Y si llegaste hasta aquí, si esta historia te mantuvo enganchado hasta el final, no olvides dejarme tu like y suscribirte al canal. Historias como esta, historias reales sobre dignidad, familia y superación, son las que compartimos aquí. Gracias por escucharme. Gracias por entender que a veces el amor más grande se demuestra no protegiendo a alguien del dolor, sino dejándolo crecer a través de él. Nos vemos en la próxima historia.